Primero, feliz año a todos, feliz 2014. ¿Cómo lo han celebrado? Espero que lo han celebrado con amigos, con familia, ¿verdad? Y que lo han pasado muy bien. Mucha bendición para Empezamos. ti. Gracias. Bienvenido, Mucha Pedro. Bienvenido. Entonces, el tema de hoy es un tema que se ha tocado por lo menos 2 veces antes, en algún momento en el otros webinarios, pero hoy lo vamos a ver de otro punto de vista. Desde que somos muy jóvenes, la vida nos presenta oportunidades para decidir, para tomar decisiones. Muchas decisiones en la vida diaria, qué comer, qué ropa poner. Y hay decisiones importantes que determinan nuestro camino de la vida. Otras, qué profesión escoger o ejercer, casarse o no, con quién, tener hijos, sí o no, y cuándo, mudarse a otro país, a otra tierra. Hay muchísimas posibilidades o oportunidades para tomar decisiones. Algunos toman decisiones antes o después de su cumpleaños, otros al inicio de un año nuevo, como en esta semana. Cada mes yo decido cuáles son los webinarios que vamos a tener en este mes, cuáles son los temas, y por eso les presenté, y desde ahora en adelante, esto es lo que voy a hacer, voy a presentar los temas de los webinarios, de los seminarios virtuales, para que ustedes se preparen, se planifican y puedan asistir. Y esta tarde vamos a conversar del privilegio que le otorgó Dios al ser humano, el privilegio de decidir, entre otros. Y entonces, por eso, este webinario, este seminario virtual, se llama el ápice de la creación, en hebreo, Nezer HaBeria. Y ahora lo que voy a hacer es presentarles varias láminas. Vamos a leer algo resumido, algunas informaciones de los capítulos 1 y 2 de Génesis, de Bereshit, y reflexionar. Nosotros leemos en el primer capítulo Bereshit Aleph, ya saben, la letra Aleph equivale al número 1. Cada letra hebrea equivale a un cierto número. La letra Aleph, 1. Entonces, lo que vemos aquí, y no lo voy a leer completo, no hace falta, es lo que dice Dios al terminar cada día de la creación. Empieza con Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Yom Echad en hebreo es un día. No es primer día, sino un día. Y después sigue, después de crear algo en ese mundo, cada día, cuando termina, hay un versículo que dice, Vayhi Erev, Vayhi Boker, según el día. Yom Sheni es el segundo día. Y así sigue, Yom Shelishi, el tercer día, Yom Revi'i, el cuarto día, Yom Hamishi, el quinto día. Estos son también los nombres de los días de la semana en hebreo. No hay nombre, sino número. Simplemente el primero no se llama Echad, 1, sino se llama Rishon, primero. Lo voy a escribir acá, Rishon.
y llega al final de ese orden de la creación. A veces aparece que era bueno y a veces, como en el versículo 31, Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno, en gran manera. Tov meod, muy bueno. Y ahí terminó, Vayhi erev, Vayhi boker, Yom HaShishi. Y fue la mañana y la tarde del sexto día. Fíjense, en hebreo, antes de la palabra sexto, hay un artículo definido. Este es el artículo definido, que es parte de la palabra, no es una palabra de por sí. Y así se especifica que el sexto día era un día especial. Por supuesto, fue creado el hombre. Entonces, cuando leemos Bereshit Aleph, hay un orden y nosotros seguimos ese orden y muchísimos lo saben casi de memoria, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver típicos, señalando nada más algo que se creó cada día. No todo, no hay espacio, ¿verdad? Y no hay tiempo, queremos hacer tantas cosas esta tarde. Vamos a ver entonces uno a uno. En el versículo 1, y en español está acá, ¿sí? Vamos a leerlo con detenimiento, no muy rápido, con detenimiento, pero sin muchas explicaciones. Simplemente noten qué ha pasado durante todo ese tiempo, toda esa primera semana, ¿sí? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Este es el primer versículo. Aquí tienen el español. No lo vamos a leer, seguro lo conocen. Vayomer Elohim yehi or, vayhi or. Este es el primer día, la luz. Vayomer Elohim יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. La reunión de las aguas se descubre la tierra. ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא, עשב מזריע, זרע עץ פרי, la vegetación desde la hierba hasta los árboles de fruta. ויאמר אלוהים יהי מאורות ברכי השמיים, la creación de las lumbreras, la lumbrera grande, el sol, la lumbrera pequeña, la luna y las estrellas. ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, la creación del mundo animal, los peces, las aves y por supuesto animales. Vayas Elohim et chayat haaretz lemina. Esta palabra la vamos a recordar porque de esta palabra vamos a hablar más adelante. Lemina. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. Y al final, como todos saben, Vayivra Elohim et Haadam. Y Dios creó al hombre. Capítulo 1, Bereshit Aleph. Y ahora pasamos a Bereshit 2, capítulo 2. Y aquí antes tengo una pregunta. Vamos a leerlo, ahora sí, en voz alta también la parte en español, y quiero que ustedes me digan algunas cosas. No tenemos tiempo para conversación todavía, pero sí apunten algunas cosas en qué se diferencia lo que estamos leyendo ahora
de lo que vimos en las primeras dos láminas. ¿En qué se diferencia? Y si hay alguien que quiere leer conmigo versículo por versículo, es el español, por favor. ¿Hay algún voluntario? Esperanza. Muy bien, Esperanza. Entonces tú lees en español, vamos leyendo paralelo, ¿sí? Empiezo con el versículo Dalet. Aquí también se pueden fijar cada número con la letra en hebreo. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque el Señor Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. וייצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y fue el hombre un ser viviente. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. E hizo el Señor Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. El Señor Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. תודה רבה. Muchas gracias y buenas noches, que no saludé. Buenas noches a todos y muy amable por dejarme participar. Gracias. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Qué diferencia notan ustedes entre este resumen del texto de Bereshit capítulo 2, Bet, Bereshit Bet, y el texto que hemos leído en Bereshit Aleph, en el primer capítulo? ¿Qué diferencia notan ustedes? Para decirme, responder, hay que levantar esa mano virtual que está a la izquierda, donde está la lista de participantes. ¿Qué diferencia hay? Jorge Rodríguez, sí, puedes abrir el micrófono. Haces un clic encima del sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en Génesis 1 habla sobre Elohim y en Génesis 2 usa el tetragramatrón. ¿Puedes decirlo otra vez y hablar más cerca al micrófono, por favor? ¿Me escuchan? Sí. En Génesis 1 habla la palabra Elohim, el creador. Y en Génesis 2 usa el tetragramatrón, las 4 consonantes del nombre sagrado. Ya, ahora entendimos. Así, ahí está. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que vio alguna diferencia? Solamente los demás mantengan, por favor, micrófono cerrado. Sí. Josué Vanegas. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí. Erev Tov. Está en el capítulo 1, es un listado enunciando lo que hizo. En el capítulo 2, la narración ya tiene el propósito de lo creado.
¿Puedes ampliar un poco acerca del propósito? ¿Dónde ves esa evidencia que hay un propósito? Ok, en el 5 dice que no había hecho llover para que labrara la tierra. Entonces aquí ya aparece una actividad antropológica del hombre como es la agricultura, específicamente, es un ejemplo. Luego, en el versículo 9, también nos dice que hizo nacer, pero ya no solo la vegetación, sino que nos dice que era árbol delicioso y bueno para comer, es decir, se está criando también ya no solo la vegetación, sino en vistas a la alimentación del hombre. Son propósitos bien específicos que no están enunciados en el capítulo 1. Muchas gracias por ese aporte. Muchas gracias. Toda rabá. ¿Quién más? Hay todavía más para decir. Luis Alberto, por supuesto. Adelante. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Buenas. Qué bueno, qué bendición. Pues, una cosa que se puede notar es que el versículo 5 de Génesis 2 es como que una situación que estaba pasando entre el día segundo del capítulo 1 y antes de comenzar el día tercero. Es como que el Génesis 1 dice que se separó el cielo del agua, que es el mar, y de la tierra, pero antes de que llegue el día 3 a formar las plantas, este versículo nos dice que ya subió un vapor que regaba toda la tierra. Esto es algo así como lo que a veces se llama una armonía. De dos relatos bíblicos se forma uno en orden secuencial, como que cronológico. Después de este detalle, parecieran seguir los días de la creación del capítulo 1 en orden, hasta que se hace mayor detalle en el caso de la creación del hombre. Yo creo que también es un propósito específico del capítulo 2. El capítulo 1 es una narrativa general, diciendo varón y hembra los creó, pero el propósito de toda la creación era que el Señor pudiera poder poner a gobernar a su creación maestra, que era el ser humano. Entonces, el capítulo 2 como que pone más detalle de que ese varón y hembra, todo empieza cuando el varón es puesto para que le ponga nombre a los animales, no se encuentra ayuda idónea para él, y entonces empieza a detallar que de su costado surge Jabá, Eva. Entonces es así como que una narrativa más específica de la creación del hombre, y más los propósitos que Dios tenía con dicho hombre, que en este caso era, por ejemplo, que cuidara del campo, y sobre todo la prueba de fuego, ¿no? La obediencia, el mandamiento, la primera mitzvah, la obediencia. De todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos diferencias, una cronológica en acontecimientos y otra más específica de la raza humana. Y por ejemplo, una cosa que comentaba el compañero hace rato de que aparecía el nombre del Eterno en Bereshit 1.1 y variaba en el 2.4. No sé si lo tendrá ahí en el original. Se dice que fue tiempo después que se añadió, que un escriba añadió en el tetragramatón en el 2.4, pero que en el texto más antiguo solo se decía el nombre sagrado de Elohim. Esta pregunta me es difícil de contestar porque aparece en el capítulo 2, en la versión que usamos todos, que se llama la versión masorética. Ok. ¿Entiendes? En la versión masorética que existe desde hace miles de años, podemos decir desde el siglo XV más o menos que se llegó a la imprenta, aparece así. Y no habían cambios desde entonces, no se cambia nada. Sí, no es como los soferim, que se habla de los 18 soferim. Del tikkun soferim, de lo que yo sé, no hay tikkun soferim acá, pero sí lo puedo revisar. No lo encontré en todos mis estudios que aquí hay tikkun soferim. ¿Entiendes? Entonces lo voy a volver a revisar. Okay. Bueno, toda rabá. Bebakashá, siempre bienvenido. ¿Hay alguien más que quiere agregar
Sí, María Camila, y después está, ya recuerdo que María Carmen es su amigo Pedro. Sí, María Camila, sí. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo que yo veo aquí en este texto es justamente la parte que está en negrilla. En el capítulo 1 se dice que el Señor creó al hombre hasta el día sexto, pero en este capítulo 2, entonces el hombre como que pasa primero, o sea, Dios pasa primero a formar el hombre y ahí sí empieza a formar su creación. Entonces creo que esa es la gran diferencia entre estos dos capítulos. Muchas gracias. Gracias a ti. Don Pedro. Sí, buena Marca. Privilegio estar aquí contigo. Oye, yo encuentro que en el primer capítulo Elohim dice hagamos, en plural, y en el capítulo 2 dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí hay también una diferencia y sería bueno que tú, como la buena moral que es, explicaras cuál es el plural, un poquito del plural ahí y qué fue lo que, cómo trabajó el creador para hacer el barro y todas esas cosas. La diferencia que hay ahí. Muy bonito eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. De lo del plural lo voy a contestar inmediatamente. Es el plural majestuoso que nosotros corresponde también a la palabra Elohim, que es una palabra en plural y no significa muchos dioses, sino el plural majestuoso. Por eso, sí. Ahora voy con María Mercedes. Gracias, don Pedro. María Mercedes, sí. Muchas gracias. Jodestov. Jodestov. Sí, mira, aquí también hay algo cuando dice que un vapor salía y que regaba, pero había creado, sí, la hierba, la vegetación, pero todavía no había brotado. Esto brota hasta cuando ya riega y cuando ya riega la superficie de la tierra para prepararla para cuando llegue el hombre. Ahora, riega en el mismo sexto día, riega con agua y de ahí forma al hombre, porque sabemos que en el sexto día fue formado el hombre, pero también hay horas que para nosotros serían horas, pero mejor dicho, para Hashem son horas, pero para nosotros no son horas. Entonces ahí también hay una diferencia, porque no había hecho llover sobre la tierra, pero sí el vapor subía y ya había creado las plantas, pero las plantas no habían brotado. Muchas Estaban gracias. creadas, pero no habían sido brotadas. Saludos a todos. Shalom. Vamos a ver si hay alguien más. Sí, Hay que levantar la mano. ¿Con quién hablo? Sí, adelante. Veo una cara conocida por ahí. Sí. Sí, Murtila. Sí. Cuando el Señor dice, o sea, Dios dice, habla en plural, ¿a quiénes más Él se refiere? ¿Tiene usted una idea más clara? Lo que yo dije antes, lo vuelvo y lo repito. Yo sé que hay explicaciones que habla con los ángeles. Es una de las explicaciones. Sí, pero a mí me gusta más la otra explicación, que él habla en plural como hablan los reyes. Es la expresión de la majestuosidad de Dios. Por eso habla en plural. Bien, vi aquí a alguien más. Sí quiero pedir a todos los que tienen micrófonos abiertos que los cierren, porque vi a una mano más, o ya no. Hasta, sí, Rosa García. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Sí. Con gusto. Mira, yo veo que en el capítulo primero dice, y dijo Dios que haya la tierra y la luz, y hubo luz.
Y cuando dice el hagamos al hombre, hizo al hombre. Y acá dice que lo hizo del polvo de la tierra. O sea, allá lo hace con su palabra y acá con el polvo de la tierra. Entonces, lo mismo que cuando hizo la tierra, pues lo hizo con su palabra, ¿verdad? Mientras acá dice que tuvo que hacer llover. O sea, como la parte de la, no sé, de la palabra, no sé, la grandeza de su palabra. Y acá que ocupó elementos, algo así. Muchas gracias. 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 Y Salvador, sí, Salvador. Shalom, Shalom, Salvador. Shabbat Shalom anticipadamente porque ya nos vamos acercando, ¿verdad? Ese merecido el cumplimiento de esta misma. Yo, bueno, ya todos mencionaron parte de las cosas que quería compartir, pero quiero referirme a algo puntualmente, aparte de la pluralidad con la que se habla en el Perek Aleph, cuando hace referencia a la creación del Ish, en esta parte donde se refiere directamente a las letras que expresan el nombre del creador. Antes de eso, la palabra Bayetzer la encontramos con dos yod y resulta que cuando se refiere a la creación de los animales encontramos una sola yud cuando habla Bayetzer. Entonces esa parte también me parece interesante poderla comentar y compartir el porqué de esto, si responde a una cuestión ortográfica de la Real Academia de la Lengua Hebrea, ¿verdad? O si hay algo que nos está queriendo decir la Torah en esta parte. Gracias. Te lo voy a contestar ya. Ambas formas son Vaiktol. Si estudias con nosotros, Vaiktol es la forma de la narrativa en hebreo, del pasado de la narrativa. La Vav con Patach y el Dagesh en la primera letra de del prefijo de persona. O sea, la Yod que está aquí con el punto adentro es la Yod del prefijo de tercera persona. Y el punto debajo de la Yod junto con la segunda Yod es la vocal larga y Jirik Malé, la vocal larga. Mientras que abajo tenemos una forma acá, ¿sí? Sin la mater lecciones, sin la yod mater lecciones, solamente con la yod de tercera persona y el punto adentro. Hay dos posibilidades. Una, que es un error del escriba que se perpetuó, y otra, que es más lógica, es la yod de la raíz. Nosotros tenemos en hebreo grupos de verbos cuya raíz, la primera palabra de su raíz es yod. Y a veces, generalmente, no aparece, tiende que no aparecer, pero en otras oportunidades, como esta, irregular, aparece la yod de la raíz. Entonces, esta yod acá puede ser una mater lecciones o una yod de la raíz. Pero muy buena pregunta. Sí, a veces lo encontramos, por ejemplo, en el verbo vayehi, del verbo ser, a veces aparece con dos yod también, de la misma forma. Muy bien, entonces me alegro mucho que todos han tenido oportunidad, los que han querido expresar algo, y hemos aprendido muchísimas cosas interesantes. Y creo que de todo lo que se ha dicho, hoy en especial vamos a referirnos al ápice de la creación, que es el hombre, y hablar de, más que nada, de las diferencias. La diferencia entre las dos historias de la creación, alguien lo dijo
La primera es un listado según días. Y la segunda, en el segundo capítulo, hay más detalles, hay más contenido, contexto, hay algún mensaje muy claro. El hombre es el centro de esa creación y el hombre tiene un papel especial en el mundo. No voy a contestar hoy a todas las preguntas, como dije, ya hemos estudiado creo que 2 veces estos 2 capítulos en webinarios anteriores y nunca uno termina de estudiar esos 2 capítulos y descubrir detalles, pequeños detalles que son tan importantes y que son tan significativos. Así que volveremos. Pero hoy vamos a concentrarnos en ese hombre. Alguien ha dicho, perdón, no recuerdo exactamente quién, de la creación del hombre, que según el capítulo 1, Bereshit Aleph, fue creado en el 6º día, al final de la creación. Y en el capítulo 2, Bereshit Bet, no es al final, es podemos decir al principio de la historia, pero es más o menos en la mitad de la historia y es mucho más detallado. Y hay diferencias, por supuesto, en la creación y los sabios lo han notado igual como ustedes, por supuesto. Los sabios lo han notado y vamos a hablar de esto. En el capítulo 1, el hombre es parte de la creación, no es una parte especial. Uno no se crea en un día especial, es el mismo día después de la creación del mundo animal, de los animales. Él está en el mismo nivel que todos los que tienen vida. En el capítulo 2, el hombre es el centro de la creación. Él lo crea Dios cuando apenas están los cielos y la tierra. Muchas funciones todavía no existen. Todavía no hay. Terem, la palabra terem, todavía no. Hay pocas cosas que un hombre necesita para vivir. Y se cree el hombre antes de otras formas de vida. Solamente después de crear el hombre, entonces vemos en el versículo 19, y ustedes que tienen ahí sus Biblias abiertas lo ven con más detalles, se crea el mundo animal, las aves, los animales del campo. Primero, antes, el hombre. Él es la parte central, la creación del hombre. Por supuesto que también está ahí toda la historia del jardín de Edén y la función del hombre en este lugar y del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, de los cuales no vamos a hablar hoy, pero sí les prometo que sí vamos a hablar. Entonces llego a las palabras de los sabios. Y resulta que las palabras de los sabios se refieren, como siempre, citando otros versículos, y citan un versículo en Salmo 139, precisamente 2 palabras específicas que son Ahor, detrás, Kedem, delante. Y ahí empieza el exégesis y dicen, será el hombre, perdón,
El hombre fue creado primero que los otros seres vivos, o último, fue creado como en el capítulo 1, capítulo Aleph, o como en capítulo Bet. Y hay muchísimos exégesis respecto a esto, pero yo encontré uno que habla de otro tema. En cada libro del Pentateuco, de la Torá, tiene un nombre, ¿verdad? En hebreo, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Y los sabios han compuesto o se han recopilado explicaciones de los sabios en libros que se llaman Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah. La palabra Rabbah viene de la palabra Rav, o sea, los rabinos, los sabios. Cuando aquí se dice rabino, se dice sabio. No es el título que está otorgado automáticamente después de estudios o por el gobierno ahora en Israel, ¿sí? Es un título de sabiduría. Entonces, para cada libro del Pentateuco hay un libro de recopilación de palabras de los sabios. Y ellos dicen así, y ya se refieren a la existencia del hombre, se refieren a lo que es un hombre. Y dicen así, In Zaha Adam, si el hombre tiene el privilegio, Omrim lo, Ata Kadamta lechol Maaseh Bereshit. Si el hombre tiene el privilegio, le dicen, tú has precedido la creación. Ve'im lau, ve'im lav, y si no, le dicen, Omrim lo, Yatush kidemcha, Shilshul kidemcha. Un mosquito o un gusano fue creado antes que tú. Y ahí está una idea muy importante respecto al papel del hombre en este mundo. Y los sabios hablan mucho de la palabra Zahá. Esa palabra que está relacionada con otra palabra hebrea, Zehut. Zahá es un verbo, Zehut es un sustantivo. Es un privilegio y es un derecho. Es un derecho que puede ser un privilegio. Y le dicen al hombre, si tú tienes el privilegio, entonces eres el primero que se creó. Para ti se creó todo lo demás. Tú eres lo más importante en esa creación. Y si no, ¿y cómo uno se gana ese privilegio? El Midrash, o sea, la explicación que sigue después, y hay una discusión entre los sabios, y como esa recopilación se formó más tarde, entonces tenemos sabios ahí que opinan de varias generaciones, ¿sí? Y por eso es muy interesante leer la discusión entre ellos, y cada uno opina y puede opinar años después también, pero su opinión entra ahí en esa recopilación. Entonces dicen que la importancia es porque el ser humano tiene una responsabilidad. Él tiene que ser responsable por sus hechos. Si él es responsable por lo que hace, entonces es Kadamta, es el primero en la creación, el más importante. Pero si él no es responsable por lo que hace, sus hechos o todo lo que él es como una mosca, un mosquito o un gusano. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad es seguir las
direcciones, las leyes morales que Dios le indica. Pero primero que nada era seguir instrucciones, nada más. Y ahí falló la primera vez. Y de esto hablaremos todavía. Pero aquí lo que a mí más me gusta, y espero que lo pude explicar bien, es la cuestión de zahá, de tener el privilegio. El privilegio lo tenemos cuando nos hacemos responsables de nuestra existencia en este mundo. Hacemos lo que debemos hacer según la palabra de Dios y comportarnos como seres humanos, como lo más importante de la creación. Y si no, no somos nada. Seguimos un poquito más. Hablamos ya de ese tema una vez. Ahora lo vamos a, si quieren, lo voy a elaborar más, pero no hay tanto tiempo. Entonces, los refiero a la grabación que aparece en el YouTube y a la página web de Teacher Biblical, donde hablamos en el webinario de preguntas y respuestas de la creación del hombre a la imagen de Dios. Nosotros en aquel entonces yo traje varias explicaciones que aparecen acá. Estas son partes de las explicaciones. Las dos más importantes son una de Rashi que dice que la Torah habla el idioma del ser humano. Y ahí contestamos algunas preguntas. ¿Por qué habla en plural? Porque es la majestuosidad que entendemos como seres humanos. Y que las palabras tselem, imagen, y demut, forma, todas son palabras o términos que podemos entender, es nuestro idioma. Y que de la palabra tselem o de la palabra demut, vemos que hay un parecido a Dios, pero no es parecido físico, por supuesto que no, sino como dice Filón de Alejandría, somos una sombra de lo que es Dios. Y lo que tenemos es la capacidad intelectual de nivel muy alto. A la capacidad intelectual volveremos. Entonces vuelvo otra vez acá. Hoy tengo que jugar entre las diapositivas que preparé. Entonces, en el primer capítulo dice, en Bereshit Aleph, Betzalmo, Betzelem Elohim, y dice, Zahar uNekeva bara otam. Los creó macho y hembra, o varón y hembra en algunas traducciones. Pero se habla de la palabra Adam, y yo quiero decirles algo que es muy importante para mí siempre explicar. Algunos que estudian con nosotros lo han escuchado de otros profesores. Adam es ser humano. Adam no es nombre privado, como existe, sí. Y Adam no es nada más de género masculino o de género femenino. Adam es un ser humano, sea que sea su género. Y entonces llegamos a la historia muy interesante del segundo capítulo. Primero, Uleadam lo מצא עזר כנגדו. Para sí mismo, el hombre, después que dio nombres a todos los animales, él no halló una pareja, y alguien aquí mencionó la traducción donde dice pareja idónea, Ezer Kenegdo. Y aquí quiero explicar algo también que dicen los sabios, y lo voy a decir, lo voy a hacer en una página blanca. La palabra Kenegdo, que se traduce
como idónea, está compuesta de una palabra, de una preposición que significa como, y de una palabra neged, que significa enfrente. Y al final tenemos la O, que es pertenencia, que es la pertenencia para él. Neged puede ser frente en sentido negativo, y neged puede ser frente en sentido positivo. En el sentido positivo es como verse a sí mismo en un espejo. Y dicen los sabios, y utilizan otra vez la palabra zahá. Es un privilegio, zahá. Es un privilegio para él si la pareja es un reflejo, está frente a él como un reflejo en el espejo. Lo zahá, dicen, kenegdo, contra él. O sea, ellos toman esta preposición y dicen esto es contra. No como, sino contra. Si es como él, zahá, es un privilegio, es privilegiado. Si es contra él, otro ser humano, entonces no está contra él, no tiene privilegio, no llega a este estado privilegiado. Y es de ambos lados. También la mujer, cualquier ser humano, cuando tiene una pareja idónea, la vida marcha bien. Cuando la pareja no me refleja, y el reflejar es de decirme como el espejo, hoy algo no está bien, o hoy eso sí está bien. Y no es de la apariencia, es de lo que hago, es de lo que pienso. Si alguien tiene ese privilegio de tener una pareja que le refleja lo que es de verdad, su camino en la vida, caminando los dos juntos, es mucho más fácil y es más provechoso como ser humano. Y entonces después se habla de la creación del segundo ser humano, de género femenino. Y se dice, Vayapel Adonai Elohim tardema al ha'adam va'ishan, está dormido en anestesia. ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. Entonces Dios convirtió a ese costado que había tomado del hombre a una mujer y se la trajo. La palabra, y otra vez vamos a una página en blanco, la palabra cela es costado. Acá tenemos 4 costados. 1, 2, 3, 4. En Israel, en hebreo, todo lo que estudian geometría hablan de cela, no de costilla, sino de costado, del lado. Y ahí viene la pregunta, ¿alguno de los hombres le falta una costilla porque Dios la tomó al primer hombre y el hombre género masculino tienen una costilla menos? Es el costado. Y ahí viene la explicación tan bonita de los sabios que dicen que al crearlos en el primer día, Zahar y Nekeva, varón y hembra, los creó unidos. Y hay opiniones, si fueron unidos por el lado, por cela, por el costado, o
espalda y espalda, o por la cabeza. Inclusive uno de los sabios dice que estaban unidos por la cabeza, pero estaban unidos. Y acá nos dicen cela del costado, estaban uno al lado del otro. Y cuando uno está al lado del otro, no puede verse en ese espejo y reconocer la reacción y entender y recibir la retroalimentación. Entonces los separó del costado. Y ahí hay dos seres humanos, que uno sin el otro no es un ser completo. Esta es la diferencia, o podemos decir, como dijo también uno de ustedes, el detalle viene acá. Acá es general en el Bereshit Aleph, y en Bereshit Bet son los detalles. Y por eso Bereshit Bet se dedica tanto a la creación del hombre. Seguimos. Cuando el hombre dice, esta vez un hueso de mis huesos y carne de mi carne, refleja esta unidad. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. Podemos tomarlo literalmente. Sí, fue creada porque era una costilla de él. O podemos tomarlo en una forma más amplia, porque el hebreo usa mucho, ya lo saben, partes del cuerpo en forma figurativa. Entonces, Etze me'atzamai ubasar mi es alguien igual a mí. Igual, no superior y tampoco inferior, sino igual a mí. Y la llama Isha. Isha y Ish son dos palabras de la misma raíz. Mujer y hombre en español, man, woman en inglés, ahí hay una relación un poco parecida al hebreo. Pero en otros idiomas no sentimos esa relación. Aquí sí, cuando uno lo lee en hebreo. Vienen de la misma raíz y nosotros llamamos en hebreo al hombre, cuando queremos decir que el hombre es carne y hueso y que fue creado por Dios y no es un ser superior, lo llamamos Enosh, Ben Enosh o Enosh, como el nombre de uno de los descendientes de Adán. Enosh, Anashim, gente. Somos carne y hueso, no somos superiores, somos todos iguales. Ahí llego a otro punto. De la igualdad. Antes de esto vamos a hablar de la igualdad. Lo que está acá, no, uno más. De la igualdad. La igualdad de los hombres. Se habla en este versículo 11 de la creación de los animales y creación de la vegetación. Necesito a alguien que me acompañe en español porque sí es importante leerlo y cuando leemos acentuar las palabras que están acentuadas, que se repiten tanto en estos dos versículos, el 11 y el 24. ¿Hay alguien que me quiera acompañar en la lectura en español? Sí, Carlos Arturo, ¿quieres leer en español? Abre el micrófono, por favor. A ver si escucho tu voz. Sí, Carlos. Tienes que hacer un clic encima del rojo. Carlos.
Sí, te Sí, escucho. sí, bien, entonces escuchamos, puedes acompañarme y voy a leer todo en hebreo y tú lees todo en español. ¿Sí? Muy bien. ויאמר אלוהים, תדשה הארץ דשא עשב, מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו, se me olvidó señalar, וירא אלוהים כי טוב. Y el versículo 24, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה, ויהי כן. ויעשה אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. Sí, Carlos, adelante. Génesis capítulo 11. Y dijo Dios que se Es cubre, versículo 11. Génesis capítulo 1, versículo 11. Sí. Y dijo Dios que se cubre la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie, y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y fue así. 12. Y la tierra se cubrió de vegetación, de plantas con simiente según su especie, y de árboles con frutos provistos de la simiente de cada especie. Y Dios vio que eso era bueno. Versículo 24. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, insectos, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Toda rabá, muchas gracias. Abajo está todavía el versículo 25 que sigue, que no está en hebreo, sí está en hebreo y sigue abajo y otra vez según especie. Leminehu. En el mundo de la vegetación, el mundo animal, se han creado diferentes tipos, especies. Lemino, leminehu. Pero el ser humano es un solo ser humano. Todos somos iguales. No importa el color de la piel, o dónde nacimos, o si somos hombres o mujeres, o si tenemos otras preferencias. No importa si vivimos en el sur o en el norte, en el este o en el oeste. No importa si formalmente pertenecemos a religiones diferentes. Somos iguales. Esa igualdad que la sentimos en estos versículos que hablan de la creación del ser humano, hombre y mujer, de géneros diferentes, pero de la misma especie. Otra cosa importante, y vuelvo, les dije que hoy voy a jugar vuelvo acá a donde dice Zahá, o la creación del hombre antes o después de la creación de las otras criaturas. ¿En qué se diferencia el hombre de los animales? Aquí dijimos que el hombre se parece a Dios en algo, es como sombra de Dios en algo. Y dijo Filón que es de su capacidad intelectual. ¿Sí? Y hace unos meses leí un texto que me impresionó porque habla de la
posibilidad de hablar, del habla, de formar, de hablar, de formar palabras. Y lo voy a traducir más o menos del hebreo, no lo tengo traducido, lo leí en hebreo. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? En la forma especial de comunicarnos, en la forma que usamos la boca, las cuerdas vocales y la capacidad mental para con el aparato especial que tenemos o la posibilidad especial que tenemos nosotros de sacar vocales y consonantes, voces, letras, frases, de utilizar la respiración en cierta forma para que los sonidos que pronunciamos sean sonidos de diferentes sonidos y que juntos forman palabras y podemos expresar nuestras ideas en hablando y podemos comunicarnos hablando. Nosotros escuchamos los animales y decimos que hablan en su idioma. Entonces todas las aves hablan el mismo idioma y todos los animales en todo el mundo. Y nosotros, a lo mejor, pero nosotros tenemos esa capacidad de hablar idiomas diferentes también. Creamos en esos idiomas, escribimos, pensamos en palabras. Pensamos en palabras, escribimos, leemos, componemos música, se pinta, se crea tantas cosas con esa capacidad especial que tenemos, la creatividad, que en hebreo es la palabra o el verbo que vimos y me pidieron explicación. ¿Se acuerdan? Esta palabra Vaitzer, este verbo es el verbo de la creatividad. No es el verbo que en hebreo se utiliza para la creación del mundo y del hombre por Dios. El verbo que se utiliza en el primer capítulo, y lo voy a dejar para reflexionar, es Bereshit bara, Dios creó. Esta es la creación de Dios. Se utiliza nada más el verbo bara. Para la creatividad que tenemos, se utiliza este verbo. Yatzar, yetzirah es creatividad, yetziratiyut es creatividad. Entonces aquí, cuando en nuestro idioma de seres humanos entendemos que Dios tomó como un escultor del barro, formó un ser humano, a lo mejor aquí otra vez es lo que dice Rashi, la Torah habla en idioma que entendemos. Y aquí se refiere que lo que tenemos, este alma, esta vida que tenemos, esa nefesh, ese espíritu que tenemos un poco del espíritu de Dios en la creatividad que tiene el ser humano. Y con esa creatividad y con esa condición tan especial que tiene nada más el hombre, llega la bendición de Dios. Y le dice al hombre, Vaivarech otam Elohim, es una bendición, pero también es un deber. Vayomer lahem Elohim, y les dijo, Pru urevu umil'u et haaretz, procread y multiplicaos, colmad la tierra, vechivshua. Una palabra en español difícil para mí. Sojuzgadla. Y la segunda parte, uredu. Dominad a los peces del mar, de Gat Hayam, a las aves de los cielos, Ofa Shamayim, y a todo animal que se arrastra sobre la tierra, Ubechol Chaya Romeset al Haaretz.
La pregunta ¿es una bendición? Si tenemos el privilegio, otra vez, si es un zehut dominar, pero para dominar esa bendición tienen que funcionar como una sola, no sentirnos superiores, dominar para que todos nosotros y lo que hay en el mundo vivamos bien. Hay una gran diferencia. Y en las últimas décadas estamos hablando de que estamos abusando un poco de los recursos naturales y que hay especies de animales que en extinción porque los seres humanos no saben respetar su vida. Este texto habla de lo que está pasando hoy en la vida de cada uno de nosotros, en las noticias que leemos. ¿A quién más le dio Dios esa función de gobernar? A las lumbreras. Vayas Elohim et shnei hameorot hagdolim, las dos lumbreras grandes, y habla את המאור הגדול, ללומברר mayor, לממשלת היום, כריחי אל דיה, ואת המאור הקטון, ללומברר המנור, לממשלת הלילה, כריחי la noche. Y agrega en el versículo 18 otra vez, para regir durante el día y durante la noche, para separar la luz y la oscuridad. Hay una función muy específica para las lumbreras. Y hay otra función muy específica para nosotros. Esto dice Dios cuando habla en esta voz de majestuosidad en plural, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. El hombre fue hecho, el ser humano, para gobernar sobre todo lo demás que hay en la tierra. Y ya no vamos a discutir que en el primer capítulo todo lo demás fue creado al principio y el hombre al final. Dicen los sabios que el hombre fue creado el día sexto, porque es la víspera de Shabbat. Porque hay una relación entre que el hombre sabe que necesita un día para cesar toda actividad diaria de los 6 días, para un día para hacer otra cosa, para reflexionar, para leer la Torah, para rezar, para salir a la naturaleza y maravillarse de ese mundo en el cual vivimos. Uno va todos los días al trabajo, tiene tiempo de mirar al cielo, ver a la vegetación alrededor, a los otros seres humanos, apreciarlos, o concentrar en otro tipo de actividad creativa, pintar, escribir o leer. Entonces, el hombre, según los sabios, fue creado a propósito el último día, antes de Shabbat. Y otros dicen, y ese también es un midrash fabuloso, no fue creado al principio para que no diga en su orgullo, y tenemos orgullo, yo creé al mundo junto con Dios. No, el último. Entonces, el centro, creo, de todo esto, hay más versículos que no vamos a leer ahora, quiero escucharlos a ustedes como siempre, pero para mí el centro de todo lo que hemos visto hoy, y no es mucho, hay mucho más, es esta parte de Ahor Vakedem, primero o último. Y lo más importante, si el hombre sigue el camino que Dios le está mostrando, y ese camino aparece en el libro de Bereshit según los personajes, Noé, Noah y Abraham y toda la familia de Abraham, un camino muy especial han tomado. Y en los otros 4 libros en los cuales se dan los primeros, el primer
la primera forma de ley cuya parte principal es el respeto mutuo entre las personas. Todo esto, si el hombre lo toma y lo hace, lo ejecuta, entonces Zahá es un privilegio para él. Si no sabe aprovechar de todo eso, entonces él pierde ese privilegio. El mundo fue creado para él y él es el ápice de la creación si sabe cómo respetarlo. Quiero mostrarles una cosa más, hablando de los libros de la ley. En Números 35:15 hay aquí varios ejemplos. Este es el ejemplo del por qué hay que estar paciente, tener paciencia y no juzgar inmediatamente a cada persona porque como asesino, sino comprobarlo. Y en Deuteronomio 16, como la ley bíblica dice que hay que cumplir y dejar participar en los días de descanso no solamente a la familia, sino también a los siervos y también al forastero. Hay muchísimos versículos así. Este versículo es porque somos todos iguales. Esa es la igualdad de la cual hablamos. Y el versículo del Números es por la cuestión de lo que el ser humano también respeta a otros seres humanos y no se mata a un hombre sin que sea con justicia. Y esas ciudades de refugio estaban abiertas no solamente a Bene Israel, al pueblo de Israel, sino también a los forasteros y a gente que venía a vivir en la tierra y no eran parte de Bene Israel. O sea, es la igualdad. Bueno, y cerramos. Vayar Elohim et kol asher asa והנה טוב מאוד, que era muy bueno, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, el sexto día, terminó. Y empieza la parte de ustedes de comentarios. Empezamos con ustedes y terminamos, y así me gusta mucho darles la posibilidad a todos. Así que para comentarios, y ahora voy a empezar desde el fin de la lista, porque cuando iniciamos y no todos estaban, empecé desde el principio de la lista. Entonces, comentarios, preguntas que ya de antemano digo, no a todas puedo contestar. Y se me olvidó una cosa importante. Algunos de ustedes que tengo sus direcciones de email, les envié una carta pidiendo su ayuda. Nosotros en eTeacher queremos pedirles a los que quieren, los que son estudiantes de eTeacher, también los que no son y quieren, nada más atienden al webinario, si quieren filmarse en un video corto de 5 minutos o menos o un poco más y contar su experiencia en eTeacher o su experiencia con el hebreo, con el aprendizaje del hebreo bíblico en especial, un video, y si lo quieren hacer, se comunican conmigo, me lo envían y nosotros lo vamos a poner en estas páginas que tenemos en el internet. Entonces están invitados a hacerlo, ya algunos lo han enviado, queremos que sean más. Bien, Oscar Hernández, sí, adelante. Mira, sí. esta noche me encantó el punto donde siento la valiosa aportación de eTeacher para enseñar. Y yo estoy iniciándome, interesándome cada vez más, y tanto desde el punto de vista teórico, religioso, como espiritual.
Entonces lo que me gustó fue esa diferencia entre hombre y animal, y que es un privilegio, que nosotros, al menos yo, conscientemente no sabía yo distinguir cuál es esta diferencia. Y ahora se habló de ese punto. La diferencia está en que en nuestra relación espiritual, si nosotros estamos conociendo la voluntad de Dios para con el ser humano y nosotros lo aceptamos y entonces tomamos responsabilidad y somos diferentes a los animales. De ahí ya se desprenden muchas connotaciones que es muy interesante. Son esas observaciones para mí muy importantes. Y te doy gracias, Malca, porque me emociona más, cada vez más, cuando yo asisto a estos webinarios. Gracias a ti, Oscar. תודה רבה. נורמה. Sí, Norma. Norma, ¿puedes abrir el micrófono? No, ya no veo la mano arriba. Norma, voy a abrir tu micrófono a ver si te escuchamos. Norma Verón. No, no se escucha. Bueno, Sí, Norma, sí. Norma Ball. Ah, Norma Ball, sí. No, Marca, buenas noches, muchas gracias. Pero no, yo no levanté la mano, no sé cómo fue que se dio esto, perdón, ¿eh? No, está bien. Entonces, Norma Verón, no te puedo escuchar. Vamos a tratar otra vez. Norma Verón, no, no se escucha. Hay ruido por ahí. Bueno. Sí, ahora es, ¿quién es ahora? Norma Ball. Norma Ball, a tus No, órdenes, Norma, como tú estás atendiendo el binario mediante un celular, un teléfono, ¿sí? No, estoy en mi computadora. Ah, en tu computadora, pero bueno, vamos a cerrar tu micrófono, ¿sí? Yo estoy llamando a otra Norma que no contesta. Bien, ya veo, hay varias entradas del mismo nombre. Nicole, adelante Nicole. Malca, muchísimas gracias por este seminario, me encantó y como a mí me gusta mucho Bereshit, todo justamente lo que dijiste hoy era lo que yo quería escuchar y aprender más. Muchas gracias. תודה רבה. María Mercedes y después Don Pedro. Gracias, Malca, por darme esta oportunidad. Sí, mira, yo quería comentar algo que estoy viendo aquí de Rashi sobre lo que vimos en el capítulo 2, el versículo 7, donde dice, Valliser, que estábamos viendo que habían dos yot. Bueno, aquí nos explica Rashi. Sí, aquí nos dice Rashi esto. Este verbo formó alude a que hubieron dos actos de formación del ser humano. Una formación para este mundo y otra formación para la resurrección de los muertos. Sin embargo, con respecto a la formación del animal, que no es juzgado por Dios, no fueron escritas dos letras. Ahí nos explica el por qué en una hay dos yod y en la otra, en el versículo 19, hay una sola yod. Muchas gracias. Un beso y un abrazo, Marta. Dios te bendiga y toda rabá por este seminario tan hermoso. Y otra vez, que tengas un Jodestov maravilloso, lleno de bendiciones, mucha salud y todo bien contigo. Shalom, shalom a todos. Estamos empezando el mes en hebreo de Shvat, el mes de Shvat. Y mientras escuchamos a los otros compañeros, voy a poner los temas del mes de enero para que sepan de qué temas vamos a hablar. Sí, don Pedro, adelante. Tengo una experiencia muy hermosa con mi estudio en el teacher.
y mi esposa también, pero cada uno hemos tenido una experiencia diferente, porque ella estudió hebreo. Me gustaría que esto lo contara ella. Yo estoy animándola, ya sabes que es María Carmen, ¿no? Sí. Ella está, yo la estoy animando a ver si se sigue estudiando, porque ella estudió el hebreo contemporáneo y yo estudié el hebreo bíblico y formamos un contraste ahí, porque ella estudió con una profesora que hablaba solamente inglés. Y para ella fue muy duro porque al no entender el inglés, pues era algo que contrastaba. Pero fue muy buena su experiencia. Y la mía sobre todo, la mía fue preciosa porque yo estudié con una buena profesora llamada Esther, ¿verdad? Y bueno, a través de ella yo fui muy motivado y animado y por eso estoy aquí, en esta hora. Y ya me gustaría seguir estudiando. De eso ya hablaremos después. Me gustaría continuar. Bueno, voy al texto, voy a la clase. Y vio Elohim que era bueno y muy bueno de gran manera. Entonces, para mí eso es como un aplauso que el mismo Eterno da a su creación, no porque se sorprendiera de que le haya salido bien, sino porque nosotros sepamos que no hizo nada imperfecto. Entonces yo voy al texto donde Adán viene delante del Eterno, que le ha puesto nombre a todos los animales, pero para él no ha encontrado una pareja, según él ha visto en los animales. Y entonces ahí veo que el creador del Dios por siempre tiene que hacer como una rectificación de su creación que había sido buena, como ya hemos dicho, y tiene que separar a Eva, tiene que separar a la hija de Adán. Entonces, sigo pensando, y yo quiero que tú me rectifiques y me enseñes mejor si no estoy acertado. Pero ¿qué hubiera ocurrido en el Gan Edén, en el huerto del Edén, cuando la serpiente vino a tentar, a provocar a Eva al pecado, si Adán hubiera estado junto a ella? ¿Acaso siempre estamos juntos físicamente? No. A Claro. las mejores parejas, pero no estamos todo el tiempo unidos uno al lado del otro, acompañando uno al otro. Esa fue la primera experiencia de una pareja para reflejar uno al otro de lo que yo he hablado, que negó. En este momento hay que considerar, ¿ha hecho tan mal Javá, la primera mujer, en comer de la fruta? Si después de comer la fruta ellos cosieron hojas de higuera y se cubrieron, o sea, fueron creativos. ¿Por qué no lo miramos de otro punto de vista? A lo mejor ha hecho bien. Nosotros hay como un acuerdo y todo lo que ha pasado, el castigo que tienen que trabajar duro para vivir, esta es nuestra vida. ¿Cuál fue la vida de ellos en el Gran Edén? ¿Qué hacían todo el tiempo? ¿Acaso fuimos creados para estar así disfrutando del mundo sin hacer nada? El hombre fue encargado de cuidar y trabajar en ese Gan. Lo hizo, le ovda u le shomra, dice. La avod es trabajar. ¿Qué hizo? Cuidar. ¿Qué hizo? Hay que volver a verlo de otro punto de vista. Y como dije, prometo que algún día tomaré la segunda parte del segundo capítulo y lo vamos a estudiar. Seguro. Pero simplemente tratar de pensar un poco diferente y vamos a ver qué pasa con esos pensamientos, esas reflexiones. Sí, muchas gracias. León. sí. León,
Sí, adelante. Buenas noches, Malca. Buenas noches. Me da mucha alegría poder participar en el webinario. Mire, me dejó un poco inquieto la cuestión de la creación o claro, creación de mujer, costado o costilla, porque por un lado dice costado, pero después la admiración de Adán, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo es que por un lado es costado y por otro lado es hueso? Me deja un tanto inquieto, ¿no? Bueno, yo estudio bastante la Biblia y, por ejemplo, para mí el primer capítulo, Bereshit, es más bien una tradición, lo que llamamos sacerdotal, de la creación de 6 días y de el hombre como el broche de oro que cierra toda la creación, y la segunda es la vista de Yahvé, donde el hombre está casi en medio de la creación, que un poco antes, después el hombre, un poco después, pero después hay un detalle de explicación en donde se explica que el hombre no encuentra pareja para él y entonces Dios le hace dormir o queda anestesiado, dormido y bueno, del costado. Ahora, ¿costado o costilla? Porque después cuando dice, esta es el hueso de mis huesos, bueno, no me imagino que no la vio un tanto flaquita para que diga que es hueso de mi hueso, sino más bien una mujer bellísima, ¿sí o no? Hay una referencia a esta expresión, Etze me'atzamai ubasar mibasari. Hay una referencia. Hay que buscar el capítulo, no recuerdo si es el capítulo 13 o 14 o más adelante, cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar, cuando Jacob va de su casa y va a la casa de su tío Labán en Harán, y se encuentra, y hay una expresión de Labán que dice, eres carne de mi carne. Esa expresión de hueso y de carne es una expresión metafórica que dice que hay un nexo familiar. Y lo que dice Adán aquí es metafórico, porque él dice, somos de la misma especie, somos iguales. Ahí está la idea de la igualdad. Eres igual como estás hecha con los mismos condimentos, con los mismos ingredientes. Ahora, nosotros sabemos que no somos iguales completamente, que hay ahora teorías complementarios. Hay teorías, el cerebro de la mujer, el cerebro del hombre. No hablo solamente de las otras partes, que no somos iguales, pero sí somos complementarios. Complementarios, exactamente. Sí. Bueno, me alegra. Gracias, Mel. Gracias, León. Y sigo. Josué Vanegas, tenías la mano arriba. Sí. Sí. Bueno, quiero unirme a los que le agradecen por la conferencia, sumamente interesante. Yo estoy estudiando en eTeacher y no había entrado y sabía que había como un extra a lo que uno estudia, pero he pasado la noche fascinante y quería hacerle una pregunta. Cuando precisamente en el texto 2.23, cuando el hombre dice, este es por fin hueso de mis huesos, y con respecto a lo que opinaba el compañero anteriormente, que decía de que todo Hashem hizo la creación perfecta, pero que de repente aparece que con el hombre no había perfección porque le faltaba el complemento.
¿cuál es su opinión de los que dicen que sí se había hecho la creación perfecta, pero que había una primera mujer que había sido formada igual que Adán del polvo de la tierra y que esta segunda mujer es hueso de sus huesos, la Lilith? Exacto. Sí. Hay opiniones acerca de esto también de los sabios. Yo sigo pensando que lo que se dice en el capítulo 2 es ampliación de la primera, lo que se dice en el capítulo 1 cuando habla de varón y hembra y que es la misma mujer. Esa es mi opinión personal. Pero hay diferentes opiniones y sí existe también en el judaísmo opiniones de sabios que sí hablan de Lilith. Sí. Como dije, si vamos a seguir leyendo el segundo capítulo juntos, entonces voy a tenerlo en mente para traer esas opiniones. Bueno, muchas gracias. Feliz amanecer para usted, creo, porque no es de noche allá, ¿verdad? No, es amanecer. Ok. Gracias. Toda raba, boker tov. Jeremías Vázquez. Jeremías Vázquez, sí, adelante. Marca, sí, Marca. Sí, sí. Es bueno el privilegio para mí inmensamente grande poder estar siendo participante de estos webinarios y me agrada mucho lo que nos dice en el capítulo 1 sobre que Dios se encuentra, por ejemplo, en los versículos 4, en el versículo 10, en el 12, 18, en el versículo 21, 25, dice que Dios vio que era bueno cuando está creando. Y se usa mucho la palabra ahí, y vio Dios que era bueno. Y en el 31 del capítulo 1 también dice, cuando termina, y aquí era muy bueno. Pero en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, encuentra ahí que hay algo que no está bien. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea para él. Y creo que la creación de la mujer es una creación también especial y que está al cuidado del varón, ¿verdad? Que es una responsabilidad inmensamente grande que tenemos y que está ahí, la hizo del costado, de la costilla, para ser bien tratada, cerquita ahí del corazón, para ser bien tratada, no maltratada, no la hizo de la planta del pie para maltratarla, pero tampoco la hizo de la cabeza para que la mujer tenga más dominio que el hombre. Yo creo que Dios hace todo bien y esa es la enseñanza que tengo, que aprendo. Gracias. Gracias por tu aporte. Quiero decir algo importante que no lo toqué. Cuando tú has hablado ahora de la cabeza, del cerebro, cuando dice acá el verbo vaiven, también hay una explicación. Y vamos un momento, estamos sobre tiempo. Eso significa que no todo lo que estamos haciendo va a salir en la grabación y que pronto a lo mejor eso se va a cerrar, pero no puedo dejarlo. Vaiven, perdón. Ya teníamos un webinario que no todo salió. Me informaron que no todo va a salir en la grabación porque el tiempo se nos prolongó. Vaiven es, la traducción sencilla es del verbo bet nun yod, que significa construir. De la raíz bet nun yod. Pero hay un exégesis que dice que viene de la raíz bet yod nun, y eso significa binah. Binah es entendimiento. Es una parte de la sabiduría que recibió el rey Salomón y que no lo tienen otros. Es el entendimiento. Y dicen que binah es
una parte, esa parte la mujer es diferente del hombre. En esa parte de Binah, que las mujeres que pueden hacer muchísimas cosas a la vez, crear a los hijos, cocinar, hacer compras y tener una carrera profesional y atender a toda la familia y preocuparse por todos y en su trabajo esmerarse también. Entonces hay los que dicen que esta es la cualidad de la mujer que está en la mujer y no está en el hombre. Lo pueden aceptar o no, pero se me ocurrió que ahí viene al punto para decirles este interesante comentario de los sabios tantos años antes de la lucha aquí hoy día entre la igualdad entre hombre y mujer y quién es más que el otro. No, somos iguales. Voy a escuchar a todos, pero para que estén conscientes que la grabación no va a salir. Pero voy siguiendo la lista, así que no volveré a los que están al final. Me lo perdonan, por favor, pero me lo pueden escribir en el sitio, en la página web donde se inscribieron para el webinario. Pueden hacer preguntas en el Facebook mío o en mi dirección. Aquí está, ¿ven? Si escriben acá también sus comentarios o preguntas, les voy a contestar, voy a atender. Felipe Gutiérrez, sí, adelante. No te ¿Aló? escucho. Aló, sí te escucho ya. Hola. Hola. Shalom, Malca, shalom a todos. Muchas gracias por tu enseñanza. Quería resaltar un punto sobre lo que hemos leído esta noche. Era que en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de ahí, cuando relata la creación del hombre y de los animales, indica, ¿no?, que Dios formó de la tierra tanto a los animales como al hombre y a la mujer. Quería tu comentario acerca de eso, de que Dios creó la tierra y utiliza la palabra bará, que significa que creó de la nada, y para el caso de la tierra. Pero para el caso del hombre o de los animales, indica que formó de algo que ya existía, de algo que ya había creado Dios anteriormente. Eso quería resaltar y quería pedirte tu comentario al respecto. Gracias. Bien, en el primer capítulo se utiliza la palabra bara, creó, y toda la creación fue por palabra. Vayomer. Y dijo, y por la palabra fue la creación. Fíjense que con los animales dice vayaas, hizo, y cuando otra vez habla en el primer capítulo del hombre, dice vaivra, creó. O sea, el hombre también cierra la creación con la palabra ivra, igual como bara. No hay creación sin cielos y tierra, no hay creación sin hombre en esa tierra o en ese espacio entre los cielos y la tierra, porque hemos llegado ya a los cielos y hemos llegado más allá, los hombres. Y como hemos dicho varias veces, en el segundo capítulo hablamos con más detalles, se habla con más detalles, podemos decir que es como una explicación de otro punto de vista. Por un lado, como se ha mencionado aquí, hay una teoría muy desarrollada desde el siglo XIX, de que la Biblia es una recopilación
de diferentes fuentes de escribas o de pensamiento, los que usan el nombre de Dios, el tetragramatón, los que usan la palabra Elohim, y por eso se diferencian el primero y el segundo capítulo. Y hay otras. Somos tan creativos todos nosotros que siempre hay más y más explicaciones. A mi parecer, el primer capítulo es algo general y el segundo capítulo nos suple detalles, nos agrega detalles y esos detalles son los detalles que nos ponen a pensar inclusive más en la función del hombre en este mundo relacionándose con todo lo que hay en este mundo. Si no hay hombre para trabajar la tierra, o sea, ¿qué hace la tierra y para qué la vegetación si no hay hombre? Ahí es el punto que creo que en forma muy breve puedo expresar mi opinión acerca de tu pregunta o la respuesta. Que hay una diferencia porque es más detallado. Y me gustó inclusive mucho la explicación de Rashid que comentó María Mercedes de las dos yod. Es Rashi, sabemos que es su tendencia de explicar las cosas así, pero pensemos, hay una diferencia en la creación entre el hombre y los animales, y esto se nota más en el segundo capítulo. Digna, por favor, quedan Digna y Daniel. Y César. Bien, vamos a quedarnos, pero traten de hacerlo breve. Sí, Digna. ¿Quieres abrir el micrófono? No. Daniel. Sí, Daniel Andrade. Sí. Shalom a todos. Shalom. Daniel. Sí, Marca, me pareció muy interesante la parte práctica de la enseñanza de la escritura, porque generalmente muchas personas opinan de que las sagradas escrituras son machistas o por el tipo de estas cosas. Pero vemos aquí que es totalmente lo contrario. Vemos aquí que hay una igualdad entre hombre y mujer, a tal punto de que sale de un lado del hombre, o posiblemente estaba unida en su espalda, y como decía un compañero, no estaba ni en los pies ni atrás, estaba enfrente del hombre. Me pareció interesante porque el día de ayer tuve la oportunidad de ver una información un poco preocupante. Vi acerca de en la CNN un especial sobre esta niña Malala de Pakistán, que fue herida a causa de querer estudiar, de estar preparada. Entonces, me pareció algo muy sorprendente el que el ser humano tenga tanta maldad que piense que uno vale más que otro y que tenga el atrevimiento de querer quitar la vida a una niña por querer superarse, salir adelante. Entonces, cada día me quedo maravillado por la profundidad de la enseñanza en la escritura y porque estos conceptos que ahora estamos manejando de querer buscar la igualdad de género, nuestro creador ya los tuvo en mente desde un principio y los ha enseñado de generación en generación. Y agradecido una vez más por la oportunidad y aprendiendo contigo y con los compañeros todas las veces. Toda raba. Shalom. Shalom. César. Sí, César. ¿Me escuchan? Sí. Hola Malca, gracias por la invitación y de verdad que es un privilegio poder escucharte, gracias a Dios por tu propia vida. Malca, tengo una pregunta y me gustaría de pronto tal vez poder entender la respuesta y si lo ampliaras, te agradecería bastante. Con respecto al asunto de que
el hombre fue creado y que Dios cogió del costado del hombre a la mujer y que de pronto, ¿cómo era esto? O sea, era un siamés, era una persona con 2 cabezas, 4 brazos. Me resulta tal vez difícil comprenderlo porque de pronto escuché una vez una respuesta de que la mujer estaba pegada al hombre, pero y algo así de siamés, dije, pero eso es algo feo, ¿no? Como un fenómeno, no sé. Ahora, ¿cómo entenderlo? No sé si me... Y esa es una, y otra es con respecto al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Es algo literal? ¿A qué se refería? Te agradecería mucho si de pronto me comentas esta Bien. intervención. Gracias. Respecto al árbol, a los 2 árboles, ya prometí, vamos a tener otro webinario hablando del tema del jardín de Edén y todo lo que sucedió ahí. Yo no sé, yo encontré varias opiniones de los sabios y ellos mismos, ahí hay una discusión. Ninguno tiene la respuesta. ¿Acaso nosotros tenemos todas las respuestas? Si los sabios que tienen siempre opiniones diferentes, pero están en el mismo grupo, igual nosotros, se trataron de imaginarse. Uno decía que están por la cabeza, pero no dice ahí si es por la cabeza, una cabeza encima de la otra, o por un lado, o por detrás. Yo creo que siempre, lo repito, el principio de Rashi, que la Torah habla nuestro idioma, es el principio que dice, en el idioma de ustedes, con sus limitaciones, ustedes no pueden entender todo. O sea, con nuestro idioma se expresa que es del costado. Entonces, estaba al lado y dónde estaban sus manos. Esta no es la razón, no es lo importante. Lo importante es que eran una sola creación de 2 seres iguales. Y no son iguales en su forma física, son iguales en su forma espiritual o en la capacidad mental. Ahí está la igualdad. Y exactamente cómo no tenemos la capacidad de entender. Pero sí te prometo que vamos a hablar no este mes, ya vieron el programa de este mes, pero vamos a hablar de lo que sucedió en ese jardín de Edén. Bien, voy con Carlos. Hay 2 Carlos con las manos arriba. Veo Carlos Ronzo, sí. Hola. Sí, te escucho. Shalom, Malca. Yo soy Carlos Orozor. Sí. Realmente estoy impresionado por tu explicación respecto a la creación y respecto a lo que tú comentabas del privilegio, de las decisiones, de la igualdad y la responsabilidad que tenemos como creación de Dios. Para mí fue muy impactante porque tenemos el gran privilegio de ser la creación de Dios, la cual nosotros podemos razonar, podemos, como tú mencionabas, podemos ser creativos en lugar de ser destructivos. Y otra de las cosas que me encanta ver los 2 relatos de la creación, aunque muchos estudiosos han dicho que es una contradicción, pero yo pienso que lejos de contradecirse el capítulo 1 y el capítulo 2, como tú lo mencionabas, se complementan ambos. Y bueno, pues para mí también otra de las cosas del capítulo 1 y el capítulo 2, en donde se habla en el lenguaje hebreo Elohim Adonai, Señor, autoridad, y Dios, divinidad, y que realmente eso expresa lo que Dios quiere hacer en su creación. Es todo, Malca. Shalom. Shalom, toda rabá. Está también Carlos Arturo. Si quieres hablar, tienes que abrir el micrófono. Carlos Arturo, sí. Y después Apolos. Sí. Sí, dime, Carlos. Shalom, Shalom, shalom.
Es interesante la enseñanza que usted nos ha podido dar esta noche. Para mí acá en Colombia, yo estoy hablando de Colombia, de Santa Marta, Colombia, Sudamérica. Saludos para todos en las diferentes partes del hemisferio donde se encuentren. Un abrazo fraternal desde acá de Colombia y desde Santa Marta específicamente. Es interesante esta enseñanza que personalmente puedo analizar mirando el contexto del capítulo 1 y el capítulo 2, de que el Elohim da una serie de instrucciones y hace las cosas conforme tan perfectas, conforme a una serie de pasos a seguir: primer día, segundo día, tercer día, llegar al sexto día. O sea, da una enseñanza nuestro Padre Celestial de que Él ha hecho un manual de instrucciones para que nosotros podamos guiarnos por ese manual de instrucciones. Pero lo interesante aquí es que Él, antes de crear al hombre, antes de llegar allí a la creación, en esta parte donde crea al hombre, Él primero le organiza todo el esquema en la tierra que Él necesita. O sea, le crea la tierra, el agua, los animales, las plantas, y una vez hace todo ese contexto, coloca los hombres para que multipliquen, sojuzguen, dominen y tenga esa posibilidad de colocar el nombre a todas las especies de la tierra, a su idónea, como nos lo enseñaba usted, profe Marca. Entonces yo, como usted lo dijo ahora, y me quitó la expresión me quitó la palabra, veo el contexto desde Jesús, Dios viendo toda la tierra desde un telescopio. Entonces ve toda la creación, todo lo amplio de la creación, como tú dijiste, el cielo, la tierra, las luminarias, como todos los días, pero también se va y mira al hombre desde la parte de un microscopio personalizado, la característica, la esencia, el propósito que tenía para que él fuera creado. Fuimos creados por un propósito, y tú lo dijiste muy claramente. Estamos, la gran mayoría de la raza humana, los que tenemos esa participación en la creación, el privilegio de estar sojuzgando, dominando, multiplicando y manejando lo que Dios nos dio, esta gran tierra, esta hermosa tierra, y desafortunadamente la estamos tratando muy mal. Entonces, una gran enseñanza. No tengo palabras para expresar lo que han visto los otros hermanos. Excelente. Yo estoy pidiendo hace días y que no había visto. Yo he pasado varias veces por estos dos capítulos y es interesante poder uno profundizar, adquirir más conocimiento y poder enseñarle a otros que no conocen la palabra a profundidad. Gracias. Todos ustedes. Shalom. De acá de Colombia. Gracias. Apolos, vi tu mano y después la has bajado. ¿Todavía quieres hablar, Apolos, o ya no? ¿No? Bien, respeto eso también. Gracias, Marta. Sí, ahí está. Sí, estoy aquí, solo estoy pensando que es muy tarde y tú eres muy generosa con tu tiempo y has enriquecido mucho nuestra vida y nuestra reflexión con tu enseñanza y Gracias. has iluminado nuestro entendimiento del hebreo. Realmente creo que me pareció que en el Génesis 1:26 habla de hagamos a Adán, pero luego dice Irdu, como que se hablara de un plural, como que si Adán fuera un plural. Irdu, y gobiernen ellos, y como que si se refiriese a Adán como ellos. O sea, en ese Adán primigenio estábamos incorporados, de alguna manera todos, no solamente Eva, sino la humanidad en sí misma. Entonces, algo de eso me ha ayudado a entender que
no es más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino a ambos se nos ha dado señorío y ambos tenemos que someternos el uno al otro, escucharnos el uno al otro, darnos lugar el uno al otro, porque nadie es superior. A ambos se les ha dado la misma gloria de reflejar la imagen y semejanza del ser divino. Muchas gracias por eso, Malca. Gracias, Apolo. Tus palabras resumen esa idea principal que yo quería presentar, que por eso el hombre es lo que se dice en hebreo Nezer Habriá, el ápice de la creación. Y como es Yom Shishi también, entonces vamos a saludarnos otra vez y despedirnos con Shabbat Shalom. Y les invito, espero que todos han visto ya el programa de lo que vamos a hacer durante este mes. Tenemos 5 webinarios en enero. ¡Qué bueno! Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias por venir. Shabbat Shalom, Muchas gracias. Marta. Toda rabá. Shabbat Hasta Shalom. luego. Shalom להתראות.